Bueno, estoy contento de estar en San Martín de Uns. No he estado nunca en este pueblo, me ha tocado en Murillo Fruto varias veces, en Castillo, pero bueno, San Martín de Uns no había estado nunca, solo había pasado, sin más, aunque como he comentado antes, una bisabuela mía, creo que era, o sea que algo me une al pueblo. Bueno, he preparado un PowerPoint para la conferencia en el que voy a tratar de mostrar lo poco que sabemos sobre la historia lingüística en general y de estas zonas que durante muchos siglos han sido realmente bilingües en particular. Y lo voy a hacer utilizando 4 documentos que específicamente no se refieren a... ¿Está abierto el micrófono? Tengo un bozarrón, como decía, 4 documentos de esta zona, aunque ninguno es específico de San Martín de Uns. Sí que recuerdo un proceso judicial que para mí es una fuente de información siempre muy importante, porque es donde ves que habla la gente común, aunque muchas veces ese hablar es una traducción de lo que ellos dicen. Tenían un Cristo, arrieros de San Martín de Uns con algunos labradores de Artajona, donde los de Artajona, que en esa época eran vascohablantes, hablaban en euskera, y los de San Martín de Uns entendían perfectamente lo que dijeron y testifican así en el proceso. Pero poco más se podía sacar de esa documentación. Bueno, como os digo, lo que voy a analizar, esos documentos que directamente se refieren a la zona de San Martín de Uns, son, en primer lugar, las fechas de Murillo el Fruto. Yo sé que no vende mucho hablar de un pueblo de al lado en el otro, pero es un documento muy importante que nos ha revelado cosas que no esperábamos para esta zona. En ese sentido, me entretendré en este documento del año más o menos 1400, que ilustra excepcionalmente la situación lingüística de la zona media. Luego analizaré la carta de Machín de Zarba, evidentemente, porque además está involucrado una persona que procede de aquí, casi con toda seguridad. En este momento no hay partida de nacimiento, pero he investigado a ese personaje y tiene todos los números para ser de San Martín de Uns. Hablaremos brevemente de la bula de los cautivos, que es una bula que se predicó en 1527 y en la que por primera vez se hace una división lingüística del reino, aunque en unos términos que hay que matizar, como vamos a ver, y luego un proceso judicial de finales del siglo XVI, el proceso de Donemondo, que es un término, vosotros sabréis, pues común o cercano entre Ujue, Pitillas, Beire, y que es bastante ilustrativo de la situación lingüística en esta zona, pues prácticamente bien entrada la edad moderna. Bueno, pues vamos rápido porque me gustaría hablar un poco de esto y luego dejar un tiempo para las preguntas que queráis hacer. Bien, el libro de fechas de Murillo del Fruto de hacia 1400. Bueno, no os cuento nada nuevo si os pongo este mapa. Una de las sorpresas que nos llevamos es encontrar testimonios sobre el euskera en un municipio tan al sur, para el siglo XV. Porque, como sabéis, habitualmente hasta ahora, hasta la aparición de este documento, pues todo el mundo pensaba que en esta zona el euskera había desaparecido para el siglo XII. Entonces, encontrar un documento 3 siglos más tarde, en el siglo XV, que muestra, como vamos a ver, que el euskera era una lengua viva en un municipio tan al sur de Navarra, pues ha sido toda una sorpresa que ha roto muchos esquemas. Bien, antes de que veamos estos documentos, que pues no son los que uno esperaría, querría encontrar, vamos a decir, para valorarlos hay que tener en cuenta varias cosas respecto a la Navarra, respecto a Navarra y los navarros en la Edad Media, y en concreto, pues a los de finales de la Edad Media. Bueno, primero hay que tener claro, porque hay una deformación, tendemos a extrapolar cosas de nuestro tiempo, que la mayoría de la población es campesina. Es decir,
Normalmente escribimos la historia de las clases privilegiadas, de la nobleza, de los reyes, de los nobles, de los caballeros cruzados, lo que queráis. Pero el 98% de la población trabaja la tierra. Eso es inapelable. En términos cuantitativos, hacer historia de la mayoría campesina sería hacer historia de la gran mayoría silenciosa a efectos de documentos. Porque esa gente, entre esa gente nadie sabe escribir. Por lo tanto, los historiadores que trabajamos con documentos escritos tenemos una gran distorsión, porque no vemos a esa gran mayoría. Apenas se menciona la documentación y lo que sabemos es a través de otras, vamos a decir, grupos sociales, determinados eclesiásticos, la administración real e incluso los nobles suelen ser analfabetos en esta época y por lo tanto tenemos una gran sombra que se cierne sobre la mayoría de la población, de la que prácticamente no sabemos nada, lo que nos cuentan los pocos que saben escribir. Otro tema es que al escribir, esos pocos que saben escribir, utilizan lenguas que nadie o muy poca gente habla. Es una gran distorsión. Es decir, los documentos que tenemos en los archivos, concretamente en el nuestro, son documentos que están escritos la mayoría en latín, cuando nadie habla latín, en francés, cuando muy pocos hablan francés, prácticamente la nobleza y parte de la administración o los élites culturales que estudian en Francia o que son de origen francés, en occitano, que es una variante gala, y las lenguas que hablan la gran mayoría de la población, y en concreto la lengua vasca, es oral y no se escribe. Es decir, se da una paradoja para nuestro mundo que normalmente la gente sabe escribir y la gente escribe normalmente en el idioma que habla. Bueno, pues esto no ocurre para nada en la Edad Media. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Por lo tanto, tenemos unos documentos que además no hablan de cosas que nos interesan a nosotros ahora. Así de claro. Y para la Edad Media, fundamentalmente, la documentación que tenemos en el Archivo de Navarra son documentos de contabilidad real. De cuánto pagan los campesinos, de cuánto le cuesta un caballo al rey, o cuánto trae un león de África. Pero no sabemos cómo vivía la masa campesina, cómo heredaba la tierra, qué técnicas aplicaba al campo, todo eso está en la sombra. A pesar de que, como digo, afectaban al 98% de la población. Y entre ellos también en qué lenguas o qué costumbres o qué ideas tenían sobre las cosas. Por lo tanto, tenemos que tener claro que los documentos por los que nos acercamos a esa sociedad son documentos jurídicos y contables. Es como describir la vida actual de Pamplona, tan rica con sus problemas y con todo, pues a través de las facturas del ayuntamiento. Sería complicado. Ahora tenemos periódicos y tenemos libros de memorias y cosas de esas. Para esta época no tenemos nada de eso. Y luego, de la poca documentación que se generó, porque muy pocos sabían escribir y además escribían de cosas que, bueno, pues ahora igual no nos interesan tanto, pues gran parte se lo ha comido el paso del tiempo. Muchos documentos creados pues se han perdido. Entonces ha habido como una especie de lotería a la hora de qué documentos nos han llegado y qué documentos no nos han llegado. Bueno, eso lo tenemos que tener claro para ver un poco lo que vamos a ir comentando poco a poco. Y las conclusiones son que la mayoría de la población está ausente de los documentos y que no debemos caer en la trampa, por otro lado, en la que es fácil caer inconscientemente, de que las lenguas escritas son las lenguas que esta gente hablaba. Hay una lengua administrativa que se utiliza para todo este trabajo administrativo y luego una lengua en la que uno vive, y en este caso no eran las mismas. Bien, con esto llegamos al libro de Pechas. Por resumirlo brevemente, un libro de Pechas es una relación en la que hicieron constar, no sabemos muy bien por qué, lo que cada campesino pagaba de la cosecha al rey. Los campesinos, los pobres de ellos, a costa de ellos vivían todos ellos. Pagaban al monasterio, pagaban a una iglesia, pagaban al rey. Y bueno, en este caso en concreto, en Murillo del Fruto hicieron un libro en el que pusieron por cada propiedad, por cada pieza, por cada viña, qué parte, primero qué extensión tenía, en qué término estaba, porque la tenían que identificar, y qué parte pagan al rey.
Bien, es un hallazgo importante porque se produjo en el año 2015, como veis es bastante reciente, cuando estábamos ordenando unos documentos que habían llegado, no sabemos muy bien, que estaban en el archivo y que habían llegado a finales del siglo XIX, procedentes de Murillo y Fruto. Posiblemente estuvieron en su archivo municipal, no lo sabemos muy bien, porque en aquella época Diputación hizo una oferta a los ayuntamientos diciendo que, bueno, pues si se veían incapaces de conservar esa documentación, que no tenía ninguna utilidad administrativa para el momento, que la podrían donar al archivo que se acaba de construir en Pamplona. Y por lo visto, pues hay algunos ayuntamientos que lo hicieron. Y lo que llamaba la atención es que cuando mi compañera me lo trajo, porque mi especialidad dentro del archivo es la lectura de documentos antiguos, que, como comentaba antes, pues se va convirtiendo en una actividad muy minoritaria, porque ya no se estudia paleografía en las facultades de historia, pues, y al leerlo y veíamos los nombres de los términos donde estaban las propiedades, al principio yo leía claramente, y mi compañera también, que en la portada ponía fechas de Murillo y Fruto, pero al leer los topónimos, es decir, los lugares donde situaban las piezas, vamos a decir, pues parecía la Barranca, tenían unos nombres que no rompían los esquemas, claramente. Entonces es un cuadernillo de 48 páginas, que está encuadernado en un pergamino, también del siglo XIV, pero que se ha reutilizado, se cortó para hacer la tapa, y tiene casi 2000 parcelas, a veces son viñas, a veces son sotos, a veces son piezas de pan a traer, como llaman ellos, de secano, en el que sitúan quién es el propietario, que son 88 vecinos en total, en qué zona del pueblo está, a qué se dedica, qué extensión tiene, por supuesto en las medidas de la época, y con qué limita. Nos ha permitido hacer un pequeño mapa de cómo sería el pueblo, pues eso, a principios del siglo XV. Y, bueno, hemos podido determinar que efectivamente se refiere a Murillo el Fruto, que efectivamente debe ser de hacia 1400-1411, por una serie de personas que se mencionan, entre ellos al alcalde, Piperra, el Pimiento, de apodo, Piperra tiene de apellido, y que va a servir fundamentalmente para el reparto de lo que tienen que pagar al rey. Ahí queda muy bien cada uno lo que tiene que hacer. Entonces, os he puesto aquí un ejemplo en esta letra que es bastante clara de la letra gótica de la época y, bueno, pues para que veáis un poco, transcribiendo cómo queda, pues va diciendo que ítem, otra pieza, y de pronto vienen ahí los topónimos, en Huárteco o Día, afrontado con una pieza de Senén de Mérida, de 5 almudes, que es una medida de la época, de la que se obtiene un almud, que es también una subdivisión del roco, ítem, una landa en Huárteco o Día, afrontada con la landa de María de Landatu, de 3 almudes, ítem, otra pieza en Huarte y Videa, afrontada con pieza de criación de Martín Racionero, de 5 almudes, etc., ¿no? Va describiendo un poco cada propiedad y lo tenéis. Entonces encontramos viña en Huárteco Videa, un cerrado en Barache Alcinea, una viña en La Chorrota, los de Murillo aún se les conoce como los chorrotos, es un término que tienen ya en la Edad Media, una pieza de Huarte y Videa, de Barache y Berrieta, etc. Muchos de esos topónimos, bueno, la mayoría de ellos han desaparecido hoy en día. ¿Por qué es importante? Porque nos remonta un poco a poder estudiar cómo se pobló esta zona. Esta zona fue una zona de contacto con el mundo musulmán, vamos a decir, en el avance del reino de Pamplona hacia el sur, pero a diferencia de la zona de la Ribera Tudelana, es una zona donde no existieron poblaciones de población extraña, es decir, no hubo población musulmana, así que como cuando se conquista la Ribera Tudelana, pues se encuentran poblaciones judía en Tudela y también musulmana. En esta zona no, esta zona fue repoblada por gente de esta zona que fue ocupando conforme perdió, vamos a decir, riesgo militar, porque era una zona de contacto entre los dos mundos, pues por campesinos, a los que luego llegó la colonización real, que obligó a fijarse en villas, etc. Y la idea podría ser un poco de estos poblados de frontera, vamos a decir, donde se trabaja la tierra y se coloniza, pero son mitad soldados también, porque están en una zona de constante lucha militar,
Pues bueno, el ejemplo podría ser Rada, que está más al sur evidentemente, pero que lo veis, bueno, ocupando zonas altas, normalmente fortificadas, con algún castillo, etc. Entonces, en el caso de Murillo el Fruto, pues es lo mismo. Y queda clara, dibujada en esta zona, que sería la Extremadura de Navarra o la Erriberri, bueno, pues que la frontera prácticamente se situó en el río Aragón. Durante mucho tiempo el río Aragón fue la frontera del sur del reino de Pamplona y posteriormente del reino de Navarra. Se van a asentar los campesinos, cada vez por iniciativa del rey, a veces en núcleos fortificados más grandes, pero sobre todo en aldeas, y sobre todo, aunque tenemos más el relato de lo militar, bueno, pues hay un callado trabajo del día a día de trabajar la tierra y de ir asentándose en estas localidades, ¿no? Que, como digo, nunca tuvieron población musulmana, que es lo que va a diferenciar sobre todo con la Ribera Tucumana cuando hace 900 años fue conquistada. Bien, ¿cómo llaman? Y estamos refiriéndonos un poco también a Murillo, a los de Murillo el Fruto. Bueno, pues al 75%, en esta época, de 1400 a 1425, 3/4 partes del término de Murillo tiene denominación en euskera. Se ve que en esta zona siempre ha habido una convivencia de lenguas. Es decir, gente, podríamos saber por lo que conocemos de los siglos siguientes, que era más fácil que los hombres hablaban una, evidentemente, pero podían entender tranquilamente las formas romances. Las mujeres es distinto, normalmente suelen ser más monolingües, porque bueno, ya sabéis que la representación social de la familia pues, recaía en el varón, etc. Y lo vemos en Roncal, y lo vemos en muchas zonas donde el monolingüismo femenino es mucho mayor, conserva mucho más la lengua. Y es importante ese aspecto porque ellos son los que transmiten y los que educan a los niños. Los niños no van a la escuela en esta época, se educan en el entorno familiar y que el hecho de que su madre sea, las chicas en general, sean monolingües, quiere decir, o orientan cuál es la lengua en la que se desenvuelven en el día a día, ¿no? Bueno, en este caso, los nombres, según los lingüistas, que yo no soy uno de ellos, son muy transparentes. Los términos, los nombres que ponen a los términos en Murillo, y eso puede ser extensivo a todos los pueblos de la zona, lo que hacen es describir pues, si es buena tierra, si es pedregosa, si pasa el río, o si tienen una acequia, o lo que sea. Entonces, muchos de los términos tienen el componente barache, que es huerta de regadío, podía, que es un vasquismo de esta zona, que es acequia, videa es bastante extendido, erregua es la forma del euskera de esta zona que tenía para erreca, fonéticamente es lo mismo, donde se dice erreca en euskera batúa, pues aquí se decía erregua, arroyo o barranco, faldúa es soto, huarte es isla o una zona de meandro que hace el río, area es arena y bustina es arcilla. Con lo cual estos nombres que combinan estas palabras, pues lo que están haciendo es escribiendo cada parte del pueblo, ¿no? Es curioso porque la fonética y la sintaxis demuestran que este libro no están, porque claro, aún hoy día, sobre todo para la zona media, los campesinos que ya hace 3 generaciones han perdido el euskera en su familia, pueden decir cómo se llama el campo utilizando un vasquismo, porque siempre se la ha llamado así, porque la escritura de casa pone eso. Pero en este libro se ve claramente que los que lo ponen, que lo dicen y quienes lo escriben, saben qué están diciendo. Porque, por ejemplo, en Murillo tenemos Barache Zarreta, que se ha conservado, pero deformado completamente en cuanto no saben qué están diciendo. Parisarta creo que lo dicen ahora. Es decir, en este libro se ve muy claramente, porque separa las palabras, que quien lo escribe, que es el escribano, y quien se lo ha pronunciado, sabe muy bien qué está diciendo. Tiene sentido para él. Y se ve claramente, porque también hay términos romances, que es una zona donde conviven las dos lenguas. Eso va a ser una constante de esta zona, que incluso pudo ser una garantía de conservación del euskera. Es decir, el hecho de que fueran bilingües y no necesitaran, bueno, hay teorías que dicen que en algunas zonas de Navarra se pasó de un monolingüismo, es decir, de solo hablar vasco a solo hablar castellano, porque bueno, pues el trauma lingüístico provocó
que no quedara un bilingüismo, que en otros territorios como Guipúzcoa, pues ya decían en el siglo XVI que la gente sabía hablar un poco los dos idiomas, y lo que hizo es que nadie tuviera que abandonar una lengua por razones de utilidad, vamos a decir, ¿no? En esta zona, Unjue, Tafalla, Olite, por supuesto el Valle de Aybar y Valdorba todavía más, bueno, pues van a mantener durante siglos. Es decir, Unjue, aún en el siglo XVIII, era vascohablante. Estamos hablando del siglo XV, es decir, 400 o 300 o 500 años más tarde, perdón, 400 o 300 años más tarde, en Unjue aún, y sabían castellano, o sea, o formar romances dependiendo de la época. Bueno, pues como veis, los términos, también existen términos en ese mismo libro que demuestra que, bueno, pues efectivamente, delante de San Miguel, bueno, pues son formar romances, en este momento aún navarro-aragonés, dialecto navarro, y los otros perfectamente en el euskera, que sería ahora en esta zona. Bien, bueno, se puede llegar a la conclusión que Murillo hablan en este momento, a finales del siglo XV, como digo, con gran sorpresa para nosotros, pensando que el euskera había desaparecido en el siglo XIII, pues en el siglo XV aún está presente en esta zona, y que también se deduce que el conocimiento del romance sería mayor entre los hombres. La variedad lingüística de esta zona es un dialecto que había desaparecido, pero que sería el mismo que se hablaba en toda la Navarra Media, en Unjue, en el Valle de Orba, en el Valle de Aybar. Hay algunas especificidades, como hemos visto, que no han quedado en el euskera batúa, vamos a decir, Altzin, Erte, la Erregua, y también vemos en algunos términos cómo ha podido perder una H aspirada, hay un término que es almusaarra, y parece ser que al principio podía ser una H aspirada, es decir, sonora, como hay en Baja Navarra actualmente, ¿no? Bien, y lo curioso es también que luego, estudiando el caso de este pueblo, es que parece ser que en el siglo siguiente a la realización de este libro, pues se debieron seguir creando topónimos en euskera, es decir, pues vale que pudo tener cierta continuidad lingüística, no sabemos con qué intensidad, pero hay topónimos que vemos en el siglo XVI referidos a este pueblo que no aparecen por ningún lado antes y que en un momento se han debido cruzar, como Mendilaza, Andrinovia, Larragueta, Ripagaitza, que son términos que aparecen en el siglo XVI y que no veíamos en el siglo XV. Bien, segundo documento que sé que os va a interesar más, porque es ciertamente algo coherente con esta situación. Las piezas van encajando, que es la famosa Carta de Machín de Zarba, que aquí habrá que decir de Machín de Zarba y de Martín de San Martín, aunque el texto más extenso se debe a Machín de Zarba, que es de Pamplona. Bien, es un poco más tarde, en 1416, y se produce, y esto es muy importante, porque más importante que el documento en sí, más importante de qué dicen, que tampoco dicen nada nuevo que no sepamos, es quién lo dice, porque rompe otro esquema por la parte de arriba del mundo que os he planteado. Hemos visto ahora un documento que nos habla del mundo campesino, de cómo ellos llaman a las distintas partes de su pueblo en su lengua, y en este caso la toponimia en euskera representa que siguen hablando euskera. Pero ahora vamos a ver qué pasa con esas élites que nos han dejado todos los documentos en francés, latín o romance navarro. Si esta gente hablaba o no hablaba. Bueno, ¿qué ocurre? Que esta carta se la intercambia Martín de Zarba, que es el tesorero del reino, por decirlo brevemente, su nombre es jefe de los cofres del rey, el tesoro, para que nos aclaramos, Martín de Zarba y Martín de San Martín, que es el secretario del rey. Es decir, son dos personas que están con el monarca, en este caso es Carlos III, el noble. Pero primero tenemos que ver un poco esa corte de Olite, quién está ahí. Porque claro, tenemos un montón de trabajos que nos hablan de la vida cortesana, de juglares y tal, cantan en francés, tal, pero bueno, en Olite, ¿qué hablaban? En Palacio, ¿qué hablaban? Ya sabéis que los reyes son de origen francés, la reina Leonor es castellana, el príncipe de Viana ha nacido en Peñafiel, aunque es el trono navarro, pero bueno, yo recuerdo que el pobre Idoate, padre, escribió en unos artículos referente a esta carta sobre todo que él sospechaba que los reyes también sabían euskera, Carlos II y Carlos III lo pusieron a parir. Bueno, pues yo no afirmo tanto que pues no deja de ser una elucubración, pero yo digo que alrededor del rey hablaban euskera.
no solo en euskera, evidentemente, porque esta gente es multilingüe, han estudiado en universidades francesas, hablan romance, hablan francés, hablan castellano, pero hablan euskera. Y no solamente lo hablan, lo escriben. Por lo tanto, es un documento importantísimo. La Corte, en este caso, además, Carlos III hizo, como estos venían con vuelos muy altos porque descienden de la familia real francesa, pues estos no se dieron cuenta que llegaron a un reino pequeñito y sin grandes posibilidades, pero bueno, tiraron la casa por la ventana porque construyeron un palacio, de aquí te espero. Y el reino no estaba para cohetes, así de claro. Pero bueno, elaboraron una corte como las mejores de Europa, entre ellas estaba la Casa del Rey, que tenía varios hostales, que se llaman. Uno de ellos era el hostal de la escudería, que es el más importante de todas las partes de la Casa Real, que son los que rodean al rey. Y si veis, entre los escuderos, los camarlengos y los donceles, que van a ser caballeros cuando sean un poco mayores, porque los donceles son jóvenes, 16, 17 años, estos van a ser, son los hijos de los nobles, que van a ser ordenados caballeros en cuanto tengan 20 años. Bueno, ya veis que, primero, llama la atención los apellidos, que llamaríamos nosotros, que en este momento solo lo tiene la nobleza. Pues bueno, ya veis que la mayoría de ellos proceden de Baja Navarra, que después van a dejar los apellidos en toda esta zona. Entrando en San Martín me ha parecido ver a Guerra, es decir, está lleno. Por supuesto no descienden solo de los nobles, también de los pobres pastores que vinieron a vivir aquí a trabajar en el 16. Pero bueno, se ve primero que hay muchísimos que proceden de formas vascohablantes, porque el apellido en este momento lo que te habla es de dónde vienen. Luego se va a fijar y va a pasar de hijos a padres, de padres a hijos, como una herencia más. Pero en este momento se le pone a uno de dónde es. Entonces ya veis que, bueno, pues son prácticamente todos remiten a pueblos que son vascohablantes. Y de hecho, si vemos el mapa de dónde proceden los cortesanos, en 1421, y consideramos que esa zona verde que veis es la zona vascohablante, casi monolingüe, es decir, que no hablan otro idioma, pues imaginaros en qué hablan, sobre todo cuando se emborrachan en la corte de Oriente. Digo de emborrachar porque es cuando te sale lo más profundo, ¿no? Yo recuerdo gente que te cuenta que, joder, la abuela estaba ya muriendo y de pronto le oyen hablar y no sabían nunca que sabía euskera, ¿no? Pero bueno, quiere decir que esas estructuras profundas del cerebro que se forman en la niñez afloran, ¿no? Y entonces, por eso hablo de lo de las borracheras. Pero bueno, dejando la broma aparte, pues ya veis cómo el 91% de los 200, 300 cortesanos que viven en el palacio, desde los camarlengos, es decir, los que rodean, los nobles más altos que rodean al rey, hasta los criados de cocina, proceden de la zona entonces vascohablante. Con lo cual, no debe extrañar que cuando estas personas se intercambian una nota que se ha conservado de churro, no sabemos si hubo muchas más, pero era un documento informal que por distintas casualidades pues tuvieron que conservarlo cosido a unos registros de cuentas, ¿no? Y bueno, nos han mostrado un mundo que ha permanecido en esa sombra tan grande que tenemos respecto a la vida cotidiana de la época, ¿no? Bueno, es una carta que, como os he dicho, se intercambia Martín de San Martín, que es de este pueblo, y Machín de Zagua. ¿Por qué digo que es de este pueblo? Bueno, al principio cuando se encontró, porque la carta originalmente se encontró en 1969, la encontró Eduarte, rápidamente la comunicó a otros vascólogos, porque en aquellos momentos había menos escrúpulos con este tema, oye, he encontrado esto y tal, y pues la ayudaron y pensaban, al tratar de lo que trataba en euskera, que este San Martín procedería de San Martín de Amezcoa, que fue vascohablante mucho más tardíamente, o de San Martín de Arberoa, que es Baja Navarra. No se imaginaban para nada que podía ser San Martín de Uns, porque, como os digo, pues se consideraba que el euskera de esta zona había desaparecido pues, en el siglo XIII, a principios del siglo XIII. Pero esta persona, siguiendo su biografía, que me preocupé de investigar una biografía de una persona que vivió a finales del siglo XIV, no es nada fácil, no hay tanto papel como ahora. Pero este había sido, se había encargado de las obras de la iglesia de San Martín de Uns. Y era racionero también de la iglesia, y llegó a ser párroco de la iglesia, recibía rentas de la iglesia y pagaba los impuestos por San Martín de Uns.
decir, no hay ninguna duda de que era de aquí. Porque en este momento el impuesto de cuarteles se paga donde tienes tus propiedades raíces, que es el pueblo de donde procedes normalmente. O sea, no tienen San Martín de Bus, y el hecho de que esté en la corte de Olite, pues tampoco te ha tenido que viajar mucho. Bien, sabemos que debió vivir entre 1390 y 1429. Como es habitual en esta época, sabemos cuándo mueren, pero no cuándo nacen. Que fue clérigo, como digo, aparece contribuyendo los impuestos por la clerecía, siempre, y que a partir de 1415 fue nombrado secretario del rey. De hecho, y lo vamos a celebrar el año que viene, el secretario que escribe el pergamino precioso con un sello enorme de constitución del Principado de Viana, el título de príncipe de Viana para el heredero a la corona, lo escribe Martín de San Martín. Veréis, si algún día lo van a exponer, veréis que el secretario es Martín de San Martín. ¿Y quién es Machín de Zalba? Que es el autor del texto más extenso en euskera de la carta. Pues este sí debe proceder de Pamplona, de los Zalba, que es una familia de mercaderes. Se llama siempre Machín, nunca le hemos rebautizado como Martín, porque a la hora de catalogar documentos los tenemos que poner en la equivalencia actual, ¿no? De la misma forma que Martín de San Martín firma como Martico, no firma como Martín de San Martín, Martico de San Martín. Es decir, que son hipocorísticos, es decir, nombres familiares en euskera. Se forman dentro de la lengua vasca. Martico, Machín, que es una palabreación de Martín, Martín a veces con dos T's. Sabemos que debió nacer en Pamplona hacia 1390, sería más o menos de la misma edad. Murió, sabemos, en 1446. Procede de una familia de mercaderes, es decir, de las clases más altas de la sociedad. En 1415 se le nombró recibidor general de los cofres del rey, es decir, tesorero. Y en 1424, es decir, más tarde, cuando escribió esta carta, también va a llegar a ser secretario del rey. Bien, como os he dicho, la carta se encontró en el año 69 por Idoate, en el 70 se publicó, pero siempre se fijó un poco en el aspecto lingüístico, ¿no? Como os digo, lo importante es quién la escribió, porque lo escribe la élite de la sociedad navarra, de la administración, cuando pensábamos que, bueno, pues que los que eran en esta época era la lengua de los pastores de la montaña. Pues no. Es decir, esto muestra que en su lenguaje hablado, no siempre el escrito, porque se escriben en lenguas administrativas, ellos se relacionan en euskera, aunque no solo en euskera, evidentemente. Bien, y en el 2015 es cuando le hemos estudiado este contexto, por lo que muestra, que es donde se hemos dado un poco el valor que en el 69 pues pasó un poco desapercibido. De todas formas, hoy sigue siendo el texto más extenso que tenemos en euskera antes del siglo XVI. Bien, es un texto breve, si estáis en cambio, pues en el trabajo del día a día le escribe Martín de San Martín, vuestro paisano, le dice: Machín, señor, suplico a vos que me enviéis por escrito cuánto es la gracia, es decir, lo que el rey ha perdonado en el pago de impuestos, que los de San Juan tienen de la imposición, que es un impuesto que grava el intercambio comercial, como el IVA, vamos a decir. Y de pronto, no sabemos muy bien por qué, porque es totalmente extraordinario, San Martín de San Martín le escribe: Eta jainatzula egunon, que Dios te dé un buen día. Y enviarme a decir, y esta es una cuestión privada, si venís al convite, a una cena que tienen en Tafalla, o no. El vuestro amigo, el todo vuestro, Martín de San Martín. Y en el mismo documento, aprovechando que queda mucha zona en blanco y que el papel es caro, le contesta Machín de San Martín, que es, como digo, el jefe del Tesoro. Señor maestro Martín, es curioso porque empieza por la cuestión privada. Encomiendo a vos, a Miguel Patón, desde Tafalla, Michelco, se llama, vuelvo otra vez a esos nombres que ellos utilizan, Michelco Patón, buen amigo, y seréis bien a Isá, que no sabemos muy bien qué quiere decir, en casa de Peire de Torres, de buen varón que mal se le haga en el cojón. ¿Veis? Que es un lenguaje un poco distendido, es un documento que no pensaban que iba a perdurar, por supuesto. Y excusarme del convite, es decir, no va a ir, debe estar en Olite, no va a ir a la cena de Tafalla porque tiene huéspedes en casa. Y de pronto, pues a la información que le pide al principio, es decir, qué parte les ha perdonado el rey de los impuestos a los de San Juan de Piedepuerto,
pues resulta que esa información que es técnica y que es delicada, porque el otro tiene que hacer las cuentas con eso, dice, eta jaunak dizula afarion, que Dios os dé una buena cena, porque él no va a ir, ez nahi bildur ez den ala, es decir, que no tengo duda de que ocurra así. Eta jakizu, done bani garazikoek dute, grazia errege, baitari urtean, 72 florin urtean, baita torzen florin eta terzio bat urtean, hilean, rebatitzera kolektuari. Eta legala zaitez ongi, zure guzia matxin dezala. Es decir, está diciendo que los de Don Iván Garasi, de los de San Juan de Piedipuerto, tienen una deducción de 72 florines al año, 6 florines y un tercio al mes. Bueno, pues dirás, bueno, pues, y esto, bueno, pues esto tiene su mega en el contexto de la época que os he tratado de explicar. Porque un texto tan breve rompe todos los tópicos que teníamos sobre la cuestión lingüística en la época. Vuelvo a recordar que están hablándose dos de los personajes más elevados de la corte navarra de la época. No dos pastores que no saben escribir, evidentemente, de no sé qué valle. Es decir, bueno, primero, y esto es que ellos pueden escribir perfectamente en euskera. De hecho, gramaticalmente ese texto es totalmente comprensible, quitada la fía, para un vasco hablante actual. Es un euskera muy formal, pero totalmente comprensible. Pero bueno, en euskera se puede escribir y saben escribirlo. Pregunta, ¿por qué no lo utilizaron como lengua administrativa? Eso sí que es una gran cuestión. Segunda cuestión, es una lengua viva y dinámica, porque en el texto se ve que hay dos palabras que proceden del latín para técnicos jurídicos, que son rebatir y colector, que no existen en euskera y que lo que hacen es someter esas palabras a las reglas fonéticas del euskera y venga, al diccionario del euskera. Es decir, es una lengua viva, que lo que no tiene lo toma prestado de otras lenguas, adaptándola a las reglas fonéticas. Se dice, bueno, el euskera está bien para hablar de cosas de casa, para ir de gaupase y de poteo, pero en cuanto entras en algo técnico, ya la cosa, pues no. Ellos resulta que invierten completamente los usos lingüísticos, porque del tema, vamos a decir, informal, que es la cena dichosa de Tafalla, pues la hacen en romance. Y cuando llega un dato que es importante que lo entienda, porque con eso va a tener que hacer las cuentas para el rey, que van a tener que pasar por la Cámara de Comptos, porque los oidores tiran para atrás cualquier cosa, los 4 oidores o jueces de finanzas que se llaman, revisan todas las cuentas y no veas cómo son. Pues bueno, esa información se la da en euskera, lo que nos muestra que Martínez de Alba está seguro que Martínez de San Martín no tiene ningún problema para entender el euskera. Ha incluido una frase muy corta en su texto, pero es que no tiene sentido que le diera esa información tan vital en un idioma que el otro no entiende, porque es que menuda bronca pueden montar. Bien, por lo tanto, es importante que los aspectos técnicos de la consulta se resuelven en un idioma que siempre se ha considerado que no salía del ambiente familiar. Pues no, lo hacen para las cuestiones técnicas. Como os he dicho, utilizan un lenguaje, un dialecto navarro que es muy similar al unificado actual. Es decir, llama la atención como no es ninguna fosilización de un idioma. Es decir, que ha permanecido bastante estable a nivel gramatical. Importante, que es un idioma que es hablado habitualmente y escrito por la gente navarra, es decir, lo escriben quienes saben escribir, que son muy pocos. Además, separan muy bien todas las palabras, es decir, ellos saben muy bien lo que están haciendo. Y que no es una lengua socialmente desprestigiada. Siempre hemos tenido, y posiblemente para el siglo XVIII o XIX, y hasta hace 4 días, pues hablar en euskera era una tarjeta de visita de aldeano. Así de claro, y se hablaba con cierto, pues intentaban quitárselo de encima porque daba imagen de rústico y... No, en este momento lo están hablando la élite intelectual del reino. Para ellos no tienen ningún problema y si no lo utilizan no es porque esté una lengua desprestigiada, sino porque tienen un desdoble de lo que son lenguas habladas y lo que son lenguas administrativas. Posiblemente el hecho de que el euskera no sea de raíz románica hace que quien les ha escrito en latín les sea más fácil seguir haciéndolo en lenguas derivadas del latín
que tener que cambiar todo a una lengua tan distinta, ¿no? Entonces, ellos hablan euskera, estarían orgullosos de su lengua, pero se desdoblan luego en su labor administrativa, pero no es una lengua desprestigiada porque la utilizan. Y esta gente, que tiene un concepto del honor y de la clase altísimo, no iban a utilizar algo que tuviera un marchano de aldeanos, rústicos, incultos, o yo qué sé, ¿no? Lo hacen con naturalidad. Por lo tanto, queda muy claro que para ellos, posiblemente en el siglo XVI, lo veo también en otros documentos, el euskera no tiene ningún marchamo de desprestigio, simplemente tiene otro uso, un uso hablado, familiar o de vida diaria, y no un uso, vamos a decir, para labores intelectuales o administrativas. En el caso de San Martín, muestra, a pesar de que pudo ser que el conocimiento del euskera fuera, como vemos en el siglo XVI, un requisito casi profesional para la época, es tanta la población monolingüe del reino que para curas y gente de la administración, prácticamente los que no lo sabían, que eran pocos, que el reino mayoritariamente era vascohablante, pues lo tenían que aprender. Pero mostraría que la frontera lingüística, aún en el siglo XV, se sitúa en el curso medio del Aragón, no más arriba como pensábamos hasta ahora. Y en ese sentido, si encuentro el cursor, lo vean bien. Sí. ¿Ah, sí? Aquí no sale. A ver. Ahora ha parecido verde, pero... Bueno, bien, va con el otro, pues ya está. Bien, los nombres vascos de las ciudades y pueblos, que a veces también nos lo cuentan ahora, de joder, está poniendo nombre vasco a todo. Bueno, pues él no dice San Juan de Piedecuesta. Él dice Don Iván y Garásikoek. Y encontramos en muchos documentos como en ese lenguaje hablado se utilizaban los equivalentes euskéricos de los pueblos. En este caso lo ha escrito. Y Machín de Zalba dice Don Iván y Garásikoek, los de San Juan de Piedecuesta. Por lo tanto, muestra que hay un uso oral de los nombres de los pueblos que correspondían en euskera. San Martín y Zalba no son la excepción de este mundo. Ya hemos visto de dónde procede el 91% de la corte. Esto sería muchísimo más habitual en los pasillos de palacio. Igual no a nivel escrito, pero desde luego a nivel oral. Y sí que muestra que a finales de la Edad Media encontramos una situación lingüística muy similar a otros siglos que ya conocemos muy bien. Es que no os podéis dar cuenta cómo cambian las cosas a partir de 1500, a nivel de documentos. De 1500 para abajo tenemos 4 facturas, que hay que escribirlas como esta, a tope. Y a partir de 1500 tenemos una explosión de documentos que ahí vemos la sociedad mucho mejor. Pero esto lo que nos muestra es que no ha cambiado tanto, que la situación que vemos en el 16, con un 80% de la población navarra vascohablante, aún sería mayor en el siglo precedente. Bien, pero en todo caso se ve que la situación hay una lengua oral, cotidiana, hablada en el día a día, que no ha quedado reflejada en los documentos, que es el euskera, y unas lenguas administrativas en las que se escribieron los documentos y las cuentas, que a veces solo lo hablaba parte de la población o la gente nada más. Con lo cual tenemos una distorsión como muy grande. Lo veo Voy a encontrar una tecla que va a hacer lo mismo. Bien, los top, vamos a decir, en plan americano de la carta. Bueno, pues es, como os he dicho, el texto más extenso escrito en euskera antes de la llegada de la imprenta. Ya sabéis que tenemos prácticamente hasta el siglo XVI, no tenemos textos en euskera. Bueno, pues este es el más extenso que tenemos, 41 palabras. No tenemos para la Edad Media nada más largo que esto en euskera. Y es un documento navarro que se gestó muy cerca de aquí. Bueno, el uso escrito del euskera hay que adelantarlo a la Edad Media. Hasta ahora pensamos que no se había puesto a escribirlo hasta el siglo XVI. Excepto, como digo, toponimia, que aparece pues, en el Foro General de Navarra, pues hay basquismos y alguna frase, pero un texto extenso no. Por lo tanto, hasta ahora pensamos que eso no se hacía hasta el siglo XVI. Bueno, pues ya lo tenemos a principios del siglo XV. Bien, la pregunta es, ¿hubo más de estos documentos? ¿Solo se ha conservado este? Porque este, no lo he dicho, pero se conservó porque el pobre San Martín necesitó un justificante para meter en las cuentas. No tenía
el privilegio en el que el rey les perdonaba los impuestos y dice, va, como me lo ha dicho Martín de Zalbá, esto lo coso a las cuentas y esto sirve para quitarme la responsabilidad de que efectivamente me faltan 72 florines en las cuentas. Oye, que se os ha perdonado el rey, y lo dice Zalbá, y coge esa carta, que en principio era un documento pues, destinado a desaparecer, y lo cose a las cuentas. ¿Hubo más de esos? Pues posiblemente, yo siempre que hago legajos ahora, que estoy trabajando, digo, a ver si me sale uno este y me hago famoso. Bien, bueno, la dialectología puede que ya en esta época existiera algo que ya vemos en el 16, es que hay un euskera estándar, vamos a decir, formal y académico, entre la élite, que en realidad se nutre de muchas diversidades, de muchas variantes dialectales, pero que se concentran en el Alto Navarro meridional, que es el euskera más extenso del reino, de la zona central, y que bebe un poco de todo lo que llega de otras zonas. Y refleja el protagonismo de Navarra en Euskal Herria, es decir, no hay nada parecido más al oeste de Leiza. Entonces, totalmente navarro, pues porque en ese momento el mundo vascohablante giraba en torno a Navarra. Era la inmensa mayoría de la población vivía en vascohablante y vivía en el reino de Navarra. Bien, voy un poco más rápido. Vamos a ver el bulo, la bula y las probanzas. Bien, os explico, pero tampoco me quiero enrollar, qué es la bula de los cautivos. Bueno, la bula es que en 1527 el rey necesitaba dinero, en este caso el emperador Carlos V, ya pasa la conquista, y lo que van a hacer es, van a publicar una bula de indulgencias por el cual la gente que dé dinero para una orden, los mendicantes, que se dedica a salvar los cautivos que los musulmanes tienen, cristianos, cautivos cristianos que los musulmanes tienen presos, vamos a decir, en el norte de África, bueno, pues esa gente que dé dinero para redimirlos y para rescatarlos, pues va a obtener una indulgencia papal por el cual puede sacar del purgatorio a sus familiares o ellos mismos en el futuro. Bueno, esto, independientemente de la opinión que os merezca hoy en día, era muy habitual en aquella época. ¿Qué ocurre en Navarra? Porque hasta entonces no se habían publicado tantas, antes de la conquista hay un testimonio que dice que esto lo trajeron los castellanos por la conquista, pero bueno, lo había antes, no tanto. ¿Qué ocurre? Que en Navarra, si lo que quieren es que los campesinos suelten el dinero, les tienen que entender. No vale con decirlo en latín, porque no van a obtener ni un... Claro, la gente guiada de estas cosas hacía verdaderos esfuerzos. Yo veo que pagan en dinero, otros pagan en telas, otros pagan comprometiendo la próxima cosecha. Es decir, pagaré en agosto cuando tenga la cosecha, etc. Es decir, la gente hacía verdaderos esfuerzos llevados por su sentimiento religioso, creían en esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que para predicar en Navarra, pues llegan a un acuerdo de que, claro, la predicación la tienen que adaptar a la situación lingüística del reino. En las zonas monolingües, es decir, donde nadie entiende otra cosa que euskera, lo van a tener que predicar en euskera. Y en zonas donde o hablan castellano, porque en ese momento ya es castellano, o son capaces de entender el castellano, no necesariamente tienen por qué hablarlo, pues lo van a predicar otros. Entonces, por primera vez encontramos una división territorial de las lenguas, sin querer decir, como insisto, que la zona que veis aquí en amarillo hable castellano, no, entienden. Y de hecho Pamplona se considera como romanceada, es decir, como lengua de romance, Barascuain, es decir, que están metidos en zonas vascohablantes. ¿Por qué? Porque había una minoría que entendía por lo menos el castellano, ¿no? Entonces, bueno, vemos que Navarra en esta época tenía unos 185.000 habitantes, sabéis que no vivía tanta gente, eso sí estaba mucho más distribuida en el territorio que ahora prácticamente la mitad se concentra en Pamplona. Que la zona vascongada, en el sentido lingüístico, que hablan la lengua vascongada, como decían ellos, y le llaman tierra vascongada, abarca al 60% de la población, y la romanzada, que incluye la bilingüe, sería ese 40% restante. Hay grandes núcleos de población que donde las élites entienden castellano los consideran romances. Como ya os digo, que puede ser Pamplona, puede ser Barascuain y otros núcleos que en realidad están dentro de zona monolingüe vascónica. Cuando digo monolingüe me refiero a que la gente solo habla de esa lengua, una lengua, no son bilingües. Bien, otro aspecto es el de la ratificación. ¿Qué es la ratificación? Pues es un chollo para el historiador de las lenguas. Lo acabamos de descubrir ahora. No sé por qué, digo en primera persona porque lo he descubierto yo. ¿Para
que vamos a ser modestos. Es decir, es que es una herramienta que no encontramos en ningún otro sitio. La ratificación es algo que empiezan a hacer los escribanos. A ver, explico un poco sin ir al cuaternario. En aquella época los juicios, que es donde podemos ver a la gente normal, los testigos, por decirlo de alguna forma, sobre todo los de materia criminal, que tienen que entrevistar a quien sea. Si es analfabeto da lo mismo, ha visto el crimen y tiene que testificar. Bueno, pues los juicios se basan sobre todo en testimonios, en interrogar a la gente. Es una lengua, es un país donde hay tan poco documento escrito que casi todo tiene que basarse en lo que la gente declara. Y cuanto más anciana es la gente, más valor tiene el juicio. Bien, pues hacia 1570 los funcionarios que se encargan de interrogar a los testigos empiezan a incluir en la parte final, cuando recogen por escrito lo que el testigo dice, porque los jueces no ven nunca al testigo, salvo que lo vayan a torturar, simplemente pues tienen todo por escrito, su testimonio, empiezan a incluir la ratificación, que viene a decir, tú declaras delante mía, pues en alfabeto evidentemente, yo escribo lo que tú estás declarando en relación a un asesinato, a una violación o lo que fuera, y al final yo te leo lo que he escrito y tú me dices si estás de acuerdo o lo he recogido bien o digo lo que tú quieres decir. Eso se llama la ratificación. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacia 1570 los escribanos, que hasta entonces no habían hecho nada de esto, empiezan a incluir coletillas como estas para la ratificación. Y yo, el escribano, le demostré y le leí desde el principio hasta el fin la declaración que había tomado, dándole a entender muy en particular y declarándole en vascuence, porque dijo no entendía romance, ¿no? Y entonces, ¿cómo aparece todo en castellano? Es decir, lo que nos están diciendo es que lo que ha hecho ha sido una traducción. Y para que el testigo pueda decir eso es lo que quiere decir, lo que he dicho, se la tiene que volver a traducir. Porque claro, los documentos van en castellano, eso está claro. Entonces, por este mecanismo, porque estos suelen ser muy estrictos, hemos podido hacer una estadística de cuánta población, qué porcentaje de la población, porque en este tipo de pleitos son criminales, no hay una selección social. Por ejemplo, si tú vas a hacer un pleito sobre hidalguía, de que soy noble y quiero poner un escudo en la puerta y no sé qué, pues te vas a llevar al cura del pueblo, te vas a llevar al escribano, al noble local, pero claro, aparece un cadáver en la Bardena y si lo ha encontrado un pastor analfabeto, pues lo tendrán que interrogar a él. Es decir, no hay selección de testigos. Entonces hemos podido hacer una especie de encuesta amplia, porque son 2.500 testigos, pues intentando encontrar, leyóle su dicho en vascuence, que es su propia lengua, y leído aquel por mí el presente comisario, y dándole a entender de romance en vascuence, que es su propia lengua. Es decir, es la única vez que nos dicen cuál es la lengua del testigo, porque hasta entonces solo veíamos traducción al castellano, que es lo que a los jueces les interesa. A los jueces no les interesa en qué lengua lo dice, sino qué dice. Pero bueno, esta coletilla, pues hay una serie de notarios. Casi todos son de Valenzarbe, cosa que es curiosa porque es una zona de contacto de lenguas, que empiezan a hacer constar este tema. Y con eso hemos podido hacer una estadística, como os digo, que nos muestra en la Navarra monolingüe qué porcentaje de la población parece que no habla otra cosa que el euskera. Entonces ya veis con este mapa que el monolingüismo, es decir, el número de personas que solo sabe vasco, aumenta, como era de esperar, de sureste hacia noroeste, ¿sí? Que hay una excepción llamativa, que son los valles de Salazar y de Roncal, en el que pues, llamaba la atención como, sobre todo los hombres, todos entienden castellano. No digo que están hablando, sino que cuando les leen el testimonio lo entienden, que no siempre es equivalente a hablar. Bueno, pues en Roncal lo que ocurre y en Salazar es que estos trashuman a la Bardena. Y durante siglos, los hombres, que son los que se mueven, entendieran el castellano porque pasan gran parte del año en una zona de lengua romance, aunque después no fueran capaces de hablar. Y de hecho también sabemos que los alacencos sobre todo tenían problemas porque en Semana Santa les pillaba en el sur, no se confesaban y luego se confesaban fuera de plazo, vamos a decir, y se disculparon diciendo que claro, ellos esperaban a llegar a sus valles porque claro, no podían hablar con curas que no les entendiesen, es decir, no podían confesarse en margueras. Entonces quiere decir que, bueno, ellos entendían, pero no siempre lo hablaban. Y eso es lo que ocurre. Las mujeres, en cambio, en Roncal, el 99% no saben castellano. Y dices, ¿y cómo ni saben? Porque claro, los hombres todos parecen que hablan castellano, pues bueno, porque la vida social giraba en torno al euskera y punto.
Otra cosa es que los hombres, por, vamos a decir, su trabajo, sí entendían el castellano. Bien. Y de ahí podemos deducir dos cosas, porque el porcentaje de monolingüismo entre las mujeres, es decir, el número de mujeres que solo hablan euskera es altísimo, que también es verdad, el número de analfabetismo entre las mujeres es altísimo. ¿Por qué? Porque aprender a leer y escribir exige para un vasco hablante aprender otro idioma. Por ejemplo, para alguien de Arguedas, aprender a escribir en la época es aprender a cómo reflejar lo que normalmente dice, cómo reflejarlo en letras. Pero si coges a uno de la zona de Valdeibar, que solo habla euskera, para aprender a escribir como solo se escribe en castellano, primero tiene que aprender castellano. Su idioma no se escribe. Bien, el hecho de que la mujer mantenga la lengua, que en gran parte es analfabeta, y aparte en estas declaraciones, que no aparecen con tanta precisión como los hombres en los juicios, el porcentaje de monolingüismo es altísimo, y es muy importante porque las educadoras, la vida social gira en torno a las mujeres. Y por tanto, si ellas son monolingües y solo hablan euskera, quiere decir que la vida social gira en torno a esta lengua. Los hombres pueden utilizar el castellano, pero es en su labor, vamos a decir, profesional. Si van al mercado, si van de viaje o lo que sea. Bien. Y luego, una de las cosas que llama la atención es todas estas zonas al norte de Estella y de Tafalla, que tienen porcentajes de monolingüismo tan alto, nos están diciendo que lo que no puede ser es que en el pueblo de abajo ya nadie habla euskera. Es decir, tiene que haber una bisagra lingüística, que es una bisagra bilingüe. No pueden pasar de Zurucuain, al norte de Estella, a Iguzquiz, al sur, y resulta que unos tienen el 80% de vascohablantes monolingües y en el otro no hay ninguno. Es que no se podrían entender. Quiere decir que por debajo hay una fase, hay una franja que es bilingüe, que puede vivir en castellano pero entienden el euskera, con otra zona donde se viven en euskera pero no entienden el castellano. Y esa zona es la que os toca. La franja de transición y de articulación lingüística que llamamos aúna a vascohablantes y castellanohablantes bilingües. Todos hablan una lengua, pero entienden y son capaces de desenvolver en la otra. A veces es el castellano, a veces es el euskera. Y por debajo va a haber una serie de islas vascohablantes en las comunidades de la ribera, que vamos a ver en el siglo XVI, que son pastores y arrieros de la montaña, que se asientan en estos pueblos, que dejan claro los apellidos, que en una primera o segunda generación van a mantener el idioma, los jóvenes bajo-navarros, que van a caer aquí en masa en el siglo XVI, sin que sepamos muy bien por qué, se llena toda esta zona, y hoy no hay que ver los apellidos, Irizarri, Lacarras, Ayerras, Armendariz, Solar, Osés, todos esos son apellidos que proceden de Baja Navarra. Y soldados también, porque no son todos los soldados castellanos, también eran guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses, arrieros y canteros vasco-castellanos que van a construir prácticamente las iglesias y los regadíos de esta zona. Bien. Entonces nos quedaría un poco que la visión del siglo XVII en Navarra sería una zona verde monolingüe prácticamente, con las élites se entienden el castellano evidentemente, una zona bisagra en amarillo donde se vive en castellano pero con euskera, entienden y se relacionan, y veis que en vuestra zona, por ejemplo, tiene ahí una cuña que son Gallipienzo y Ujue, que son monolingües y que bueno, pues permanecen monolingües. Prácticamente no sabemos muy bien por qué, tal vez porque siguieron vinculados a actividades pastoriles, más vinculadas también al idioma, pero bueno, veis cómo llega como mioso. Y ese amarillo, pues es una zona prácticamente bilingüe, y luego, desde luego, tenemos una zona ya en el siglo XVI castellana. Por lo tanto, en la Navarra de la época, en el siglo XVI, tendríamos que de cada 10 navarros, 7 serían monolingües en euskera, 1 sería bilingüe y 2 en la ribera serían castellano-hablantes. Por lo tanto, da una importancia, no es una lengua minoritaria de pastores de la montaña, no, es una lengua hegemónica en Navarra. Y para terminar, un proceso que se produce aquí y que muestra un poco cómo esto encaja, son un proceso de 1598 entre pastores de Ujue, Pitillas y Belle, sobre un Cristo que se monta con unos arcabuces por medio, en un término que ellos llaman, y que creo aún se conserva, Donemondo, que no es más que Santo Domingo basquizado. Es un topónimo que en realidad responde al euskera.
Santo Domingo en euskera es Done Domingo, y de ahí Donemondo por deformación. Bueno, además ocurre cerca de la ermita de Santo Domingo, y bueno, pues es un enfrentamiento entre los guardas de Ujue. Como os he dicho, Ujue permaneció vascohablante muchos siglos, aunque entendían castellano evidentemente, y unos pastores de Pitillas que también eran vascohablantes, aunque parece ser que son, pues unos son bajo navarros, gente que se asentó ahí. Un hombre que se hace en euskera, con esa conversación sobre dame el arcabuz, yo no te doy el arcabuz porque entonces la montamos y tal, en euskera, que se descubre solo porque uno de los testigos, que es Sorbeta, creo que se apellida, Sorbet, es mi segundo apellido, por cierto, que acaba de llegar de Suberoa porque tiene un primo viviendo en Pitillas, y él no habla romance, y por lo tanto en el juicio, en el interrogatorio, pues le va diciendo lo que él oyó. Y el escribano muchas veces, cuando no sabe traducirlo del todo, suele reproducirlo, lo escribe en euskera y luego dice, ¿qué quiere decir? Creo esto. Porque claro, habría que ver también para entender a esta gente, hay gente que se expresa muy mal aún hoy día, ¿no? Entonces, bueno, ya lo veis que Oliver de Sorbeta, que es la forma original de Sorbet, dice, y el hombre que estaba con la lanza, que es uno de los guardas de Ujue, comprendió que dijo un vascuence, Alcabuz aldibar. El que tenía el arcabuz dijo, Arcabuz hauez, estiot arcabuz emanen, estate gure provechu arcabuzetara etorri baigaitis. Que vueltos, y esto ya es del traductor, que vueltos en romance quiere decir que con el arcabuz no, que patatín patata. Entonces, es interesante como ver cómo estos aspectos que por casualidad nos han llegado, pues en realidad transcurrieron en euskera, en esta zona, que como os digo, ocurre en Pitillas, prácticamente a finales del siglo XVI. Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que me he alargado un poco. Esto es lo que os quería contar. Como veis, una serie de documentos bastante coherentes entre ellos, pero que en una sociedad analfabeta, donde tan mal ha reflejado tanto la vida de la mayoría de la población como, especialmente, el tema lingüístico, muestran que efectivamente la pervivencia del euskera en convivencia con el romance, evidentemente, durante los siglos XV y XVI en esta zona, fue bastante más extensa socialmente y más larga temporalmente que lo que pensábamos. Y nada más, simplemente quedo abierto un poco a las preguntas que me queráis hacer, que procuraré ser más breve. Yo no he hecho referencia, pero me parece un documento absolutamente categórico que lo rescató del Archivo Nacional tu amigo Miquel Burgi. No, fui yo que se lo pasé yo. Ah, se lo pasaste. Bueno, pues lo apropié. Y que me lo pidió en cuanto yo fue. Ah, sí, pues sí. Eso, yo creo que es muy ilustrativo. Sí. Porque en 1767. No, aún no llega al siglo XVIII por poco. Sí. El problema es que no sabemos si hay más de esos. Bueno, pues que solicita. Sí, fue todo un... Lo trajimos aquí a la exposición Navarro que estuvo en Olite. Sí. Lo pusimos ahí porque también rompió todos los esquemas. Sabíamos que Ujue había permanecido vascohablante largo tiempo, pero en este tema, y además el priorato de Ujue, que es un cargo importante, lo cuento para los que, porque yo sé que estás puesto en el tema, pero lo cuento. El tema es que en el 1653, creo que es alrededor de esa época, el prior de Ujue lo nombraba el rey. Tras la conquista, ese rey es el rey de España, evidentemente. Entonces, en 1653 solicitan, porque era un cargo bien pagado, es alto, no es abad de monasterios y de obispado, pero el prior de Ujue era importante, lo solicitan varios eclesiásticos en Navarra y 5 de ellos en Madrid, algunos con orígenes navarros, pero porque tenía bastante renta de dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que el rey en Madrid, para decidir a quién nombra, manda una carta al obispo de Pamplona para que le informe si para ser prior de Ujue, porque la Iglesia siempre defendió que el pastor tiene que hablar la lengua de sus ovejas, así de claro, pues si para ser prior de Ujue era requisito saber euskera. O sea, si en Ujue se habla euskera. Y entonces el obispo de Pamplona, que no es nada sospechoso de provasquismo porque era mallorquín, manda una carta, que es la que publicamos, en el que dice que efectivamente para
En Ujuey y en la zona hablan euskera y para gran parte de la población es su única lengua. A la hora de, no sé si una tercera parte dice que no habla otra lengua. O sea, el resto son bilingües, pero desde entonces hacen un examen de conocimientos de euskera. O sea, para que veáis que lo de las oposiciones no es nuevo. Y claro, los de Madrid todos se caen, ninguno sabía. Y los de aquí, entre ellos está, de los que examinan, está el padre More. Por eso lo estoy acordando de que tiene que ser 1153, porque es en la época en que escribe los Anales de Navarra. Y el padre More, claro, ellos dicen, pues se lo habla perfectamente, patatí, patatán, y efectivamente proponen a uno, que es el que van a nombrar, que había dado muy bueno en teología, pero yo creo que en teología eran buenos todos, pero luego que hablaban el euskera muy bien. Y era de Valdaibar. Entonces es un documento muy interesante que vi que me lo pidió para ponerlo en su web y tal, y me pidió algo que no he hecho yo y que debería hacer, y es contactar con mis compañeros del Archivo Histórico Nacional, porque está en los fondos de... Bueno, pues si a ver, en los nombramientos siguientes de priores de Ujuey se siguió haciendo lo mismo, para saber hasta qué momento dijeron que ya no hacía falta saber euskera para ser prior de Ujuey. Sería interesante, porque eso nos dará una... El siglo XVIII da un cambio muy radical respecto a los idiomas. Como os he dicho, el euskera no estaba desprestigiado hasta entonces, lo hablan con orgullo, las clases altas a veces no, que ya para ellos ya están mirando a Madrid o lo que sea, o casándose con gente de fuera y eso es aldeanismo, pero en el siglo XVIII, cuando se generaliza la educación en la escuela, empieza a haber un problema con ese tema. Empieza a forzarse a los chavales a que no hablen fuera de la escuela. Los padres también piden que se les alfabetice, porque al fin y al cabo es abrir el futuro de sus hijos y tal. Entonces, y ahí empieza a haber, y en el XIX el desprestigio es total. Pero bueno, hasta entonces no. Pregunta, ¿los jueces solo hablan castellano? No. Es más, tenemos uno curioso. A ver, de los jueces, como digo, ellos no veían a los testigos. Ellos juzgaban con lo que les leía una persona en los tribunales, que se llamaba el relator, que les leía estos procesos que ahora yo utilizo para estudiar, para investigar. Les leía, bueno, ni de eso les leía, les hacía un resumen de lo que decían los testigos. Fulanito dice tal, o sea, fíjate qué poder tenía, porque al fin y al cabo los jueces le están oyendo a él, y lo que él quita, pues, bueno, los relatores podían manipular completamente un perito, porque al fin y al cabo los jueces le oían a él, no a los testigos. Bueno, pues los jueces, por ese sistema, en principio, no necesitaban, salvo en las sesiones de tortura, cuando lo están estirando. Yo recuerdo uno de un tal Arbeloa de Ujuey, que lo están estirando en el torno y gritaba cosas en euskera, ¿no? Entonces, pero de los 6 jueces del Consejo Real, 2 eran castellanos. No siempre, por lo que os he comentado, no sabían euskera, porque podían ser guipuzcoanos. García de Ercilla era de Bermeo, vizcaíno, Amezqueta, ellos sabían perfectamente la lengua del país, así de claro. Entre otras cosas, por eso cayeron mejor. Pero había otros que eran castellanos de Valladolid. Y esos, uno de ellos que era aprendido. Pues de vivir en Pamplona, porque la lengua habitual en Pamplona en la calle, sus hijos y todo, lo aprendían pues, porque era lo que se hablaba en la calle. Así de claro. Entonces los jueces en principio podían vivir sin saber euskera, porque además las clases altas de Pamplona con las que ellos se relacionaban sí sabían castellano. Ya digo, como tenemos hijos de castellanos de segunda generación que aprendieron, y le preguntan en uno de los procesos y cómo sabe también todas las variantes del reino, porque creció en la ciudad de Pamplona. Esa es la razón por la que pero bueno, podían, sobre todo los reyes y tal, podían vivir sin saber nada de euskera, por lo que te digo, porque ellos se podían mover en un mundo totalmente castellazo, que hablaba castellano, porque la élite era bilingüe. ¿Qué lengua y clase social? ¿Cómo? Lengua y clase social sí, claro, siempre han estado unidos. Sí, claro. Y el hecho, la desaparición del euskera, una de las razones ha sido la unión, la asociación con la clase alta o con la clase privilegiada, como se le quiera llamar. Eso por un lado. Por otro lado, por todo un proceso de institucionalización en donde cada vez se obligaba más a saber el castellano, y de alguna manera lo que no es obligación
de alguna manera, aunque no se dice, se desprecia. Yo creo que son elementos que están implícitos muchas veces en todo ese proceso. De todas formas, es un aspecto súper interesante, difícil de estudiar, porque eso no queda muy bien reflejado. Pero es verdad que en Navarra, la élite navarra se quitaba la competencia por dos medios. Yo lo he visto porque hay pleitos en los que los escribanos dicen que para ejercer en Navarra hay que saber euskera. Tenemos un pleito de 1551 de un tal Amadís de Medrano, que es hijo de castellanos, de riojanos, y que no va a poder trabajar en la administración navarra porque no es navarro. No, había nacido en Pamplona, pero no era navarro. Eso llama la atención, pero en la época, para ser navarro, tienes que ser hijo de padre o madre navarro que viva en Rey. Y entonces lo que dice, encontró un hueco en la administración militar, porque bueno, se ocupaba de las relaciones entre el ejército de ocupación en este momento y los paisanos, y entonces dice, bueno, y viene uno castellano y le quita el puesto. Y dice, no, para ser en Navarra, porque el castellano que le quita el puesto, que es un tal Vallenoso, creo que se llama, no sabe euskera, va a los tribunales de Valladolid, al Real Consejo de Castilla, y dice, no, para ejercer en Navarra hay que ser vascuence. Que es lo que digo yo, que él dice, bueno, lo ha aprendido porque nació y creció en Pamplona, ¿no? Y entonces ves que la clase alta vamos a decir, la élite navarra, por un lado se quita a todos los castellanos que pueden venir a competir con ellos, que hablan en el castellano y que no tienen ninguna dificultad a la hora de escribirlo y tal, por el lado de que no son naturales del reino, pero por otro lado está interesado en que, podría estar incluso interesado en que la gente no supiese castellano en el reino, porque ese papel de interlocutores lingüísticos, de traductores, les daba relevancia social. ¿Me explico? Entonces los ves como, por un lado sí, por otro lado no, cuando les conviene. Y entre las élites es verdad que conforme la nobleza navarra, después de la conquista, empieza a enlazar con linajes castellanos, y muchas veces se va del reino y tal, efectivamente, esto pesa como una carga. En principio, cuando vivían en el reino, pues no era ningún problema, al contrario, el conde de Lerín sabía euskera y lo conocemos, seguramente el mariscal que vivía en Tafalla también, pero luego empieza a ser, efectivamente, vamos a decir, la élite castellana que se asienta en Pamplona, desde el virrey a los jueces hablan castellano, y para parecerse a ellos, pues ya encontramos señoras de Pamplona que exigen a las criadas que entiendan romance, que no contratan porque las criadas no saben romance, que era algo muy habitual, porque claro, son gente que viene de los pueblos, ¿eh? Entonces, efectivamente, la asociación entre clase social y idioma como símbolo de estatus, porque al fin y al cabo hablar castellano se va a convertir en un símbolo de estatus. Hablan castellano las clases altas. Eso no vale para la Ribera, ¿eh? Porque en la Ribera hablan todos, también el pueblo llano. Pero de Tafalla para arriba, el hablar castellano va a ser un símbolo de estatus. Y es verdad que hay reacciones en contra de eso. Es decir, la gente tenía orgullo de su lengua y se ven algunos procesos que aquí no tienes por qué hablar castellano, aquí lo que tienes que hacer es vascuence, que es como se llama el euskera de Navarra, no se llama vizcaína. Pero bueno, hay gente que discute con el típico escribano que se dirige ahí en castellano. Aquí no me hables en castellano, háblame en vascuence, que es lo que se habla aquí. ¿Y estos documentos son los más antiguos o en el País Vasco hay otros documentos así? No, el problema... O sea, en Navarra sí son los documentos más El problema es que Navarra es un estado en la Edad Media y es un semi-estado en la Edad Moderna. Es decir, por la conquista no pierde su estatus, bueno, pierde dos cosas. No tiene ejército propio, más que de milicia, de movilización al apellido, y no tiene embajadores, no tiene política exterior. Pero la estructura sigue igual, con sus tribunales, con sus aduanas, con su moneda, con sus yo leyes. quiero decir si hay aquí... Sí, ahora voy. Entonces, este hecho de los tribunales quiere decir que en Navarra, ningún navarro puede ser juzgado fuera de Navarra. Sus tribunales terminan en el Real Consejo. Ese es el Tribunal Supremo. Es más, algunos capitanes piamonteses que les liberaron un poco el forro porque hicieron algo, quisieron sacar su caso, llevárselo a Castilla y le dijeron, no, como navarros no se puede. Te han metido un puro, pues te lo comes. Porque
porque no puedes ir ahora a Castilla, que se te lo quitan. Entonces, ¿qué ocurre con Guipúzcoa, Vizcaya y Álava? Ellos no tienen tribunales propios. Ellos, todo va a la Chancillería de Valladolid. Entonces, claro, allá en la Chancillería de Valladolid no busques funcionarios bilingües, pero consiguieron que los que interrogaban sobre el terreno, cuando iban a un pleito entre el Valle de Ayala y no sé qué, que ese funcionario que recoge sí tuviese que saber euskera, y entre el archivo de Salamanca encuentras nombramiento, pero fuera de ese proceso que llega a Valladolid, se acabó. Todo se mezcla con la administración castellana. Entonces hay aquí documentos más antiguos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, todo esto que te he contado de las ratificaciones y tal, no se puede hacer en Castilla. No, y en el País Vasco que no hay más documentos. Bueno, la comunidad autónoma vasca era Castilla. Sí, vale. O sea, tienen la sala de Vizcaya, pero es una sala para asuntos de Vizcaya. No, en realidad no es como en Pamplona, donde tanto la Corte Mayor como el Real Consejo, que son los grandes tribunales del reino, todo el funcionariado tiene que ser bilingüe. Eso también lo hemos descubierto. De hecho, no porque se los exigieran, sino porque yo me he preocupado de coger todos los que trabajaron en los tribunales como escribanos receptores o secretarios, o lo que sea, y ver si en algún momento traducen a alguien o dicen que traducen o que entienden. Y todos, entre 1570 y 1590, todos acreditan saber. Pregunta, ¿cómo uno siendo de Arguedas y trabaja como secretario sabe? Porque lo ha aprendido. Para eso iban a Pamplona. Su carrera como escribanos la hacían en Pamplona y muchos tuvieron que aprender el idioma porque era un requisito profesional. Con lo cual ya ves que no hay cosas muy nuevas en nuestro tiempo. Hay gente, uno de Lerín, por ejemplo, dice que él habla perfectamente euskera porque lo aprendió cuando vivió en Pamplona. Sí, no ha interesado a nadie estudiar por qué la gente que sabía euskera no escribía en euskera. Es una gran cuestión. Es una gran cuestión para la que no tenemos respuesta todavía. Hemos hablado de que no hay desprestigio de la lengua. Hemos hablado de que saben escribirlo con toda corrección. Pregunta, ¿y por qué no llegó a ser la lengua natural del reino, la de la vida cotidiana? ¿Por qué no se convierte en una lengua administrativa? Como el catalán en Cataluña o el gallego en Galicia en la Edad Media, en el tiempo de Alfonso VII, ¿no? Pero no solamente aquí. No se convierte tampoco en ni Guipúzcoa, ni Vizcaya, ni nada. Es decir, tal vez porque la línea continua de escribirlo todo en latín es mucho más fácil, con las leyes, con todo el prestigio del derecho latino y tal, es más fácil que lo herede una lengua heredera del latín, donde todo es mucho más fácil, que ponerte a traducirlo todo. Pero también es verdad que no es un único caso. A veces hay que hacer historia comparada. En Finlandia ocurre lo mismo con el sueco. La lengua administrativa fue el sueco cuando toda la población hablaba finlandés. En Rumanía ocurre lo mismo con otro idioma. En Rusia pues ocurre lo mismo, se utiliza el alemán en un periodo de Catalina Grande y tal. Es decir, hay ciertos países en donde, bueno, un ejemplo muy claro es también Inglaterra. En Inglaterra la lengua administrativa de la corte, de la alta nobleza, durante toda la Edad Media hasta la Guerra de los 100 años, es el francés. El inglés es la lengua del pueblo. Solo que ocurre que cuando empieza la guerra con Francia, eso de hablar la misma lengua y tal no se iba bien y se adopta la lengua como un símbolo de identidad distinto. Pero claro, eso no se ve aquí y nunca se creó, vieron la necesidad. En el 16, por ejemplo, es curioso cómo se escribe mucho más fácil en Iparralde que aquí. En Iparralde puedes encontrar que hay cartas y cosas de estas y aquí les cuesta. Hombre, es curioso que no haya sermonarios en euskera, ¿no? O sea, los curas sabían euskera, Sí, ¿no? sí, otra cosa sí se ha podido conservar. Sí, y seguramente en euskera era la única parte de la misa que no era en latín. El sermón ya lo sabemos que se hacía en euskera, claro, es lo poco que te pueden entender. En ese sentido, es muy importante el sacramento de la confesión. Aquí en el siglo XVI hay muchos problemas con los curas que no hablan la lengua del pueblo
pero fundamentalmente por el tema de la confesión, que es un poco el termómetro que nos permite ver un poco en qué lengua habla la gente de ese pueblo. Y si te das cuenta, la confesión es el único sacramento en donde el fiel tiene cierto protagonismo. Una misa te la puedes tragar todavía en latín, salvo, bueno, la explicación de la homilía, que sí que será en tu lengua, pero casarte también te puedes soltar las frases en latín, pero en la confesión tienes que hablar. Y tienes que entender al párroco cuando te pone lo que sea. Entonces, casi todos los pleitos que tenemos para el siglo XVI hablan del problema de la confesión. Que si no entienden o no tienen, porque muchas veces no era que no sabían euskera, sino que no tenían un nivel bueno, los curas. Entonces, aflora, es que no se puede confesar con él. Entonces, habría que ver un poco, volviendo un poco a tu pregunta, qué elementos culturales hicieron que de una forma natural la lengua habitual no se convirtiera en lengua administrativa, que es lo que ocurrió en la mayoría del sur de Europa, teniendo en cuenta que en el sur de Europa solo hay una lengua no románica, de este tipo, quiero decir, ¿no? En ese sentido, el siglo XVI es cuando se produce la reforma religiosa entre protestantes y católicos, pudieron haber cambiado las cosas. Y de hecho ya ves que los libros en euskera que se imprimen en el XVI son de la parte norte, porque los protestantes querían llegar al fiel en su lengua, mientras que la Iglesia Católica, que al principio intentó, pero le dio miedo en Trento, siguió pegada al latín. Claro, llegar directamente en tu lengua quiere decir que hay que unificar el idioma, que hay que alfabetizar y efectivamente el Nuevo Testamento de Leizarraga tiene como una especie de cartilla para aprender a escribir atrás. Y de hecho en Alemania se unifica el idioma cuando Lutero hace la Biblia en alemán, pero aquí no podían traducir la Biblia porque daba miedo la traducción y quedaron pegadas al latín. ¿Había alguna pregunta más por ahí? Sí, quería responderle a ver si puede ser algo así a lo que él, el último que ha preguntado. ¿Podría ser que no escribían algunos vascoparlantes? Yo quiero recordar, cuando era todavía mucho más joven de lo que soy ahora, que los que iban a la mili, vascoparlantes, muy vascoparlantes, poco castellanoparlantes, y estaban muy lejos, no sabían, solo sabían euskera, bien, el castellano lo hablaban fatal, y sin embargo no sabían escribir, porque nadie les había enseñado a escribir en euskera. O sea, quería saber si eso... Ya, pues mira, hay un proceso de una chica de Badostain, que uno suelta una especie de... que se conserva el papel, porque claro, fueron a juicio. Una especie de octavillas con una insinuación sexual. Es una muy habitual. Hay un montón de procesos en los que la chica ha perdido la virginidad bajo promesa de matrimonio, tranquila que nos casamos, y luego ahí te quedas. Y entonces los padres, bueno, para ellos era un drama porque, bueno, por unas cuestiones de la sociedad de la época. Y entonces, en este caso, hay un grupo de estudiantes, bueno, unos estudiantes de los jesuitas, los demás son vascohablantes totales, que tiran unas octavillas poniendo, no sé, no entendemos muy bien la frase, como que 4 veces en una noche o alguna cosa de ese tipo, no sabemos muy bien qué quiere decir, pero y tiraron unas octavillas por el suelo delante de la puerta donde vivía la chica de Badostain. Todos son monolingües, salvo al que le cae el puro es al único que sabía escribir, porque alguien tuvo que hacer los papelillos. Entonces, lo curioso, y viendo un poco a lo tuyo, es que cuando se les da los papeles para que lo lean a la gente de la época, no eran capaces de leer lo que ponía. Estaba escrito en euskera, y eran vascohablantes, pero no eran capaces de leerlo. Tuvieron que ir a alguien que desentrañó qué ponía. Entonces, habría que ver qué dificultades tenía alguien que tiene un idioma aprendido de forma oral exclusivamente, porque claro, el estudiante de los jesuitas sí fue capaz de escribirlo, y lo escribe bien, aunque los lingüistas no se ponen muy de acuerdo, porque claro, hay que ver cómo era el euskera de Pamplona de la época. Pero sí que me llamó la atención que
vascohablantes de la época que sabían leer castellano no podían leer el euskera. No te aporto más que dudas, pero sí que recuerdo que ese proceso era curioso, lo estoy viendo con filólogos, bueno, ese proceso de, porque yo lo leo, pero yo sé leer y escribir, ¿me explico? Pero bueno, curioso. En todo caso, una pregunta que queda aún en el aire. ¿Por qué no ocurrió ese proceso? Y será muy interesante y sobre todo, no es esa pregunta, ¿cómo puede sobrevivir una lengua de una forma tan vital como el euskera en esta época, en estos siglos, sin esos usos cultos? Es decir, ¿cómo aquí no se escribe y no pasa nada? Tal vez porque la gente no necesitaba en esta época saber leer y escribir. Para un campesino de la época era mucho más interesante todo ese bagaje de conocimientos que exige el trabajo de la tierra. Y bueno, pues cuando tienes que ir, iban a un notario y hacían un testamento que ni lo entendían ellos, claro. Pero bueno, entonces, no solamente es porque no dio ese paso, sino cómo no dando ese paso al mundo escrito, la lengua permaneció tan vital y tan mayoritaria, hasta el 18. Para mí, porque me lo preguntan muchas veces, es que con la conquista se castellano. No, el euskera en el siglo XVII, 100 años después de la conquista, sigue igual de fuerte que en el siglo XV. Igual. No le afecta para nada la conquista militar, excepto estos temas que te he dicho, de que la élite que se instala en Pamplona, el rey y tal, pues son castellano hablantes. Pero fuera de eso ni se entera. Lo que le afecta es la enseñanza, la alfabetización. Conforme se va extendiendo la alfabetización, que como digo, exige enseñar una lengua, porque si no, no la escribes, es cuando va a empezar la gran erosión del euskera, el siglo XVIII, que además coincide con el mundo ilustrado, que tiene una idea de una nación, una lengua y patatín patatán. Pero bueno, el siglo XVIII es mortal para el euskera, y el XIX no fue la tumba de Churro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias por estar.